Bueno, bienvenidos a todos. Gracias a las 6 por permitirme moderar esta mesa tan interesante que tiene como título las TICs en la sanidad pública y en la sanidad privada. En primer lugar, querría presentar a las 6 personas que me acompañan aquí. En primer lugar, Manuel Vilches. Manuel Vilches es médico, cirujano general, estuvo 16 años en el mundo asistencial, lleva ahora más de 20 en el entorno de la gestión, fundamentalmente privada, y a día de hoy es director general de INVIS y también director corporativo de Salud Internacional e Innovación en el grupo COFARES. Javier Gárate Ortega es licenciado en informática, lleva más de 20 años en el entorno de la gestión privada de salud. Actualmente es director de Organización y Sistemas de IMQ y responsable de transformación digital. Ángel Blanco, a mi izquierda, es ingeniero informático, lleva más de 30 años en el sector sanitario, inició su carrera en el Complejo Hospitalario de Salamanca, posteriormente en el Alcorcón y también estuvo en el INSAL. Fue profesor de la Universidad de Salamanca, también de la Pontificia, fue director de I+D+I de Siemens y a día de hoy es director de Organización, Procesos y Tecnología de Quirón Salud. A mi derecha, en primer lugar, José Soto. José Soto es economista, lleva más de 35 años dedicado al ámbito de la sanidad. En la rama económica fue director de gestión en el Hospital de Navarra, también en el Hospital de San Sebastián, director de Atención Primaria de Salud Mental y Salud Pública en el Gobierno de Navarra y coordinador económico del INSAL. A día de hoy es el gerente del Hospital San Carlos, aquí en Madrid, ya desde hace unos 18 años. Le sigue Carlos Piqueras. Carlos Piqueras es ingeniero industrial, también lleva más de 25 años vinculado al mundo de las TIC en la sanidad en el ámbito de la industria. Comenzó en HP, después en Glaxo Wellcome, en Oracle, en Intel y desde hace un año es el director del área de salud de Huawei en España. Y por último, Jesús Galván, a la derecha del todo, es médico desde hace más de 40 años, estuvo 15 años desempeñando labores asistenciales y después se dedicó al mundo de la gestión. Fue director de Planificación Sanitaria y Sistemas de la Información en la Comunidad de Madrid, viceconsejero de Sanidad y Servicios Sociales en la Comunidad de Castilla-La Mancha y es vicepresidente de la SEIS. Bueno, yo soy Alberto Fuentes, soy el secretario general de la Consellería de Sanidad en Galicia y, como he dicho, pues para mí es un honor estar aquí hoy moderando esta mesa. La idea de esta mesa es generar un intercambio de puntos de vista, de argumentos entre todos los participantes, entre estos 6 participantes, y en esta sesión de debate que versa precisamente sobre la transformación digital y el ámbito de las TIC en las estructuras de la sanidad pública y privada. Pensando cómo iniciar un poco el debate de esta mesa, consideré, tuve a bien, para hacerla más dinámica y un poco a lo mejor quizá también polémica y entrar en el debate, en contar cómo nosotros hemos hecho nuestra transformación digital en el Servicio Gallego de Salud y qué puntos de vista sobre esto o cómo han abordado los diferentes actores que tenemos aquí, cómo han abordado esa transformación. Nuestro pilar fundamental en el ámbito de las TIC es nuestra historia clínica electrónica, una historia clínica electrónica que recibe de Janus y que para nosotros, desde el punto de vista público, es una historia única e integrada. Única e integrada porque solo hay una historia clínica electrónica, tanto del ámbito de la atención primaria como del ámbito de la atención hospitalaria, para todos los hospitales, los 14 hospitales públicos y para todos los centros de salud y PACs de la comunidad autónoma, a la cual también accede el 061 tanto desde la sede del 061, la sede central, como desde las ambulancias ya también acceden a la historia clínica, las residencias sociosanitarias, el personal evaluador de servicios sociales a efectos de discapacidad, los centros concertados y las residencias concertadas bajo listas cerradas. ¿Qué hemos hecho con la sanidad privada? Pues con respecto a la sanidad privada pues no hemos hecho nada. La sanidad privada, desde la sanidad privada no se puede entrar en la historia clínica electrónica, privada puramente dicha, no concertada estamos hablando,
Técnicamente consideramos que sí es posible que desde la sanidad privada, que un médico privado pueda entrar en la historia clínica pública del paciente. Hay medios técnicos para hacerlo, con una doble certificación médico-paciente, pero el entorno, y en nuestro caso también asesoría jurídica, ha considerado que no es conveniente que desde el ámbito privado se acceda a la historia pública electrónica. Ante esto, ¿qué hemos hecho? Pues potenciar la carpeta del ciudadano. Hemos creado la carpeta del ciudadano, que sí es cierto que también existe en el ámbito privado y hay algún sistema público, por lo menos que yo sepa, Osakidetza la tiene. Nosotros también tenemos esta carpeta del ciudadano, una carpeta del ciudadano en el cual puede consultar su información clínica y también puede consultar sus pruebas y sus imágenes diagnósticas y descargarlas con alta calidad. Tiene ya 70.000 usuarios y pueden acceder a estas pruebas, a las imágenes desde hace... pueden descargar estas imágenes desde hace aproximadamente 15 días y ya se han descargado 5.000. Entonces lo que estamos intentando ahora mismo trabajar es que cuando el ciudadano acuda a la sanidad privada pueda subir las pruebas y pueda subir los informes que le ofrecen en la sanidad privada, pueda subirlos a esta carpeta del ciudadano y una vez que vaya a la sanidad pública, al sistema público de salud, que esta información se integre en su historia clínica electrónica. Entonces, bajo este paraguas que he contado de cómo lo hemos organizado en el ámbito de esta parte de la historia clínica electrónica, querría abrir un poco el debate. Después sí que es cierto que en transformación digital hay otras cosas que hemos ido haciendo, la teleasistencia, programas como el Telea, como Activate, etcétera. Pero bueno, por centrar un poco y por introducir esta mesa de debate, yo quisiera en este entorno que cada uno de ellos, si queréis por orden de cómo estamos sentados o como vosotros consideréis, que cuál es la opinión de cada uno de los ponentes del desarrollo, la situación del desarrollo de las TIC en el ámbito de la sanidad pública y de la sanidad privada. Manuel, si... 5 minutos. No hace falta. Gracias, Alberto. Bueno, muchas gracias a las 6, como vicepresidente de Acción, presidente, por invitarnos a esta jornada. La verdad es que es una mesa que era sumamente atractiva, pero veo que además Badajoz es, no sé, desde el entorno de sanidad privada, que es el que vengo a representar aquí, no deja de sorprendernos, no deja de sorprendernos el que mantengamos la dicotomía por la titularidad de la asistencia y no por otro tipo de factores como debería ser la calidad de la misma. En definitiva, el papel de las TIC lo tenemos todos claro, me parece. Antes comentábamos nuestra carpeta del ciudadano se llama MIESAUDE y la nuestra, la que hemos desarrollado hace algunos años ya en el entorno de la Fundación IRIS y de los grupos hospitalarios, se llama MIESALUD. O sea, tienen hasta el mismo nombre, exactamente hasta el mismo nombre. Y hacen lo mismo, porque lo que estábamos buscando era, y no nos olvidemos, en este país tenemos un sistema sanitario público, universal, financiado por impuestos, en el que todos estamos incluidos. Y luego además hay un sistema privado complementario en el que hay pues ahora mismo cerca de 11 millones de personas que voluntariamente eligen tener una segunda alternativa. Lo que no entendemos muy bien desde nuestro entorno es que se decida por parte del Estado, en este caso de la asesoría jurídica, quién puede tener acceso o no puede tener acceso a los datos de salud del ciudadano. Sé que hay mucha polémica con este tema porque ni los abogados se ponen de acuerdo respecto de quién es el propietario de los datos de salud, que teóricamente lo que sí se puede hacer, y está clarísimo, es que el paciente es el que los puede gestionar con una limitación, y es que no los puede borrar. No poder borrarlos se considera que tampoco es propiedad suya, sino que simplemente tiene la capacidad de disponer qué hacer con ella. Entonces no entendemos bien que no exista esa posibilidad, que por otra parte, como reconocida, es técnicamente muy factible. Nosotros la tenemos desarrollada y de hecho vamos a trabajar con alguna comunidad autónoma en tratar de comunicar las historias clínicas, porque la interoperabilidad de la misma solo nos puede aportar beneficios, pero no ya al sistema, sobre todo al paciente. Cuando
nosotros hicimos un estudio con los pacientes y les preguntamos directamente a ellos, que nos parece que son los que nos tenían que contestar, en lugar de que nosotros tomáramos la decisión por ellos, y estaban completamente de acuerdo en eso. Todos querían disponer de sus datos y todos querían poder ponerlos a disposición del profesional que fuera, en el momento que fuera y en la red que fuera. Es tremendo que uno se vaya de Madrid a Toledo y en Toledo no sepa, a 50 kilómetros de aquí, cuál es su historial clínico. No, más terrible es todavía que uno se vaya de La Paz, aquí en Madrid, a cualquiera de los hospitales privados y tampoco lo sepa. Es algo que me parece que en el siglo XXI tiene una escasa justificación y nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en ello y fomentándolo, intentándolo, y nos hemos encontrado siempre con este tipo de limitaciones que me encantaría que hoy, que tenemos una mesa muy potente en esto, a ver si alguien consigue aclararnos el por qué se establecen las limitaciones cuando estamos hablando de actos médicos, de profesionales colegiados, de profesionales que tienen que tener una acreditación al respecto de poder introducir datos en una historia clínica en cualquiera de los dos entornos, y que no terminamos de ver el por qué se acaban generando estas barreras. Paralelamente a la interoperabilidad, pues estamos trabajando, y en este año esperamos que se finalice ya el proyecto de receta electrónica privada a nivel nacional, para que se pueda, sin necesidad de hacer ninguna interoperabilidad, porque va a ser un modelo único a nivel nacional, en cualquier provincia, en cualquier sitio que se expida una receta, se va a poder recoger en cualquier farmacia de cualquier sitio. Y evidentemente todo lo demás que nos está llevando por delante, ¿no?, en el ámbito de telemedicina, de servicios asociados, de introducción automática de datos y luego de explotación de esos datos dentro de la propia asistencia, ¿no?, incluso no ya del Big Data, sino bajando al Deep Learning, todo lo que nos está suponiendo en los cambios en la asistencia. Pero bueno, creo que hemos abierto temas más que suficientes para poder bajar a ello. Muchas gracias. Nada, tío. ¿Qué hay? Buenas tardes. Me ha tocado segundo y me he quedado sin intervención, me la he comido entera. Yo, dos cosas. Cuando hablamos siempre entre sanidad pública y sanidad privada, e incluso entre la propia sanidad pública, que hablamos de la interoperabilidad, ¿no? Se habla de la interoperabilidad y la semántica. Pues es mucho más complicada la propia semántica casi del lenguaje castellano, porque dices, habéis estado trabajando en la historia clínica única. Ya, lo que pasa es que yo tengo como 5 historias clínicas únicas, entonces ya no sé lo que significa único, ¿no? Bueno, cuando os he oído lo que estabais haciendo, nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos en un proceso plenamente de integración de lo que son los servicios hospitalarios, de lo que es la medicina de baja complejidad, integrando todos los centros, incluso la práctica clínica en las consultas puras privadas, ¿no?, la del cuarto C, ¿no? Estamos intentando evitarla, pero si no se puede evitar, por lo menos intentando que se complemente esa historia, para intentar también tener una historia clínica. Nosotros no tenemos, desde la privada somos menos pretenciosos, y lo que no hacemos es llamarla única, ¿no?, pero intentando también una historia clínica, por lo menos dentro de nuestro entorno, pues que sea compartida para el ciudadano. Y sí es verdad lo que comentaba, que es una auténtica pena de que, yo creo que es que esto nace de que desde los sistemas públicos de salud, y yo creo que más desde los servicios de salud que desde las consejerías, o sea, se tiene un sentido patrimonialista de lo que es la salud del individuo. Iba a decir del paciente, ni siquiera va a decir del paciente, de la salud del individuo, incluso en la aplicación de programas de salud, en la gestión de los propios episodios médicos que tiene el individuo con el sistema, lo trata como si fuese exclusivamente suyo. Y no puede entender que exista un proceso de salud en el que el individuo libremente, y a cuenta de su propio dinero y de su tiempo, elija compartir ese episodio. Es decir, que vaya al médico de atención primaria de la sanidad pública, que le determine una serie de pruebas, que por ahorrarse tiempo él decida ir a la privada a hacerse ese tipo de pruebas complementarias, que esas pruebas diagnósticas que sean, interpretadas por un médico especialista de la propia privada, que le prescriben una intervención quirúrgica, que decide hacérsela en la pública. Pues ese viaje es prácticamente imposible sin hacer una duplicidad de casi todas las pruebas. Sin hacerle al ciudadano hacer un doble viaje, o sea, un doble viaje, el ciudadano hace casi de carpeta de salud él mismo, ¿no?, que tiene que ir a otros sitios contando su historia y contando, sí, lo que he dicho, su historia clínica. Yo creo que es un poco
lo que hay que dar. Además, lo curioso es que en este caso, que suele ser muchas veces suele ser al revés, ¿no? En este caso es casi desde el ámbito, desde la privada, donde tenemos muchísimo más interés en que todo eso sea compartido y donde tenemos casi bastantes más esfuerzos. Y eso es un poco el porqué, ¿no? El porqué existe esa competencia dentro de los servicios públicos de salud. Yo creo que entre ellos mismos, porque además comentaba el viaje de un ciudadano de Toledo a Madrid. Yo no sé si viajan muchos de Toledo a Madrid, pero el 25% van de la pública a la privada dentro de la misma ciudad. El 25%. Es decir, yo no sé si viajan tanto entre las comunidades autónomas. Es decir, que a la hora de hablar de integración, de interoperabilidad y de todo eso, yo creo que eso es un poco lo que tendríamos que tener en cuenta. Y además luego hay una cosa que es muy curiosa, que esta es una mesa muy tecnológica y lo que no es un problema para todos es la tecnología. Al revés. Es un gran facilitador, lo tenemos al alcance de todos y esa es la gran cuestión, ¿no? ¿Por qué eso no se plantea? ¿Por qué eso no se aborda de esa manera? ¿Y por qué no se le da iba a decir al ciudadano, ni siquiera al ciudadano, al individuo, que no va a ser el ciudadano, a la persona, por qué no se da la capacidad de que sea él el que gestione no solo su salud, sino sus datos? Bueno, pues si hablar segundo es difícil, hablar sexto ya, Jesús, ni quiero imaginar cuando te toque. Bueno, estoy de acuerdo con que es interesante este debate. A ver, yo creo que estamos en 2019, más o menos, ¿no? Y que ya las decisiones no las tomamos nosotros. Llevamos tanto tiempo, hacías en la introducción aquí el currículum de los años que llevamos en sanidad, y que ya se nos ha pasado la época de tomar decisiones en este sentido. ¿Qué es lo que ha cambiado, lo que está cambiando ahora respecto a hace décadas? Pues que ahora el que decide y el protagonista es el paciente. Ya no somos las instituciones ni públicas ni privadas, sino que el paciente hace lo que quiere independientemente de las trabas que seamos capaces de ponerle desde las instituciones. Las tecnologías, como has dicho muy bien, son buenas, pero siempre viene algún proceso que empeora el servicio que dan. No sé, lo comentamos el otro día en un curso del Instituto de Empresas. La primera radiografía se tardó en hacer 15 minutos. 15 minutos. En 1895. Hoy a nadie le podemos garantizar que le hagamos una radiografía en 15 minutos, tardamos días. La hacemos, la hemos profesionalizado técnicos, la informamos, bla, bla, bla. Hemos inventado procesos que han conseguido que la radiografía pase de 15 minutos a 15 días, por decir una barbaridad. Permitidme este sentido del humor. ¿Qué es lo que ha cambiado radicalmente? El protagonista. El protagonista ya no es el profesional, ya no somos las instituciones, es el usuario. Bueno, yo estoy aquí en una institución hoy que tiene 35.000 trabajadores, 46 hospitales, 80 centros asistenciales y un portal del paciente, como decías, que ya nadie le quiere llamar portal del paciente. A los bancos ya no le llaman portal del usuario, le llaman La Caixa, le llaman BBV. Nosotros le queremos llamar Quirón Salud, o le queremos llamar IMQ, no sé. Claro, este es el cambio. 1.200.000 y pico pacientes. Ya no podemos hacer nada en las circunstancias anteriores de no transparencia, como decías. Esto es inmediato, es transparente, trabajamos en otro entorno y, no sé, uno de nuestros hospitales que está enfrente de Pepe, no somos Pepe y yo los que nos tenemos que poner de acuerdo, ya da igual, es que ya lo hace el paciente, ¿no? Nosotros hablamos lenguajes que la calle no habla. Lo que pasa ahora es que la sociedad está en otra guerra. Nosotros mismos cuando salimos por la puerta estamos en otra guerra. No hablamos, Carlos, que estás ahí, Daikon, HL7. No, hablamos, ¿qué hablamos en la calle? Hablamos WhatsApp, hablamos WeChat, ahí en el país de Carlos Piqueras, ¿no? Los chinos, WeChat. Y cuando decía lo del español, a mí me recordaba esto Buscando a Nemo. Nosotros seguimos hablando balleno. No sé si habéis visto la película Buscando a Nemo. Hablo balleno. Claro, es que esto es mucho más sencillo, no va de tecnologías, lo habéis dicho, va de un cambio radical en los procesos, Transformación no tiene nada que ver con las tecnologías, solo tiene que ver con un cambio radical en los procesos. Radicales, que hay cosas que desaparecen, que hay personas que desaparecen y que hay profesiones que desaparecen. Nosotros pensamos más en saber que en hacer, ¿no? Yo tenía aquí apuntada una frase, ya para acabar mi reflexión inicial, de Goethe, que no se cita mucho en estos foros porque no se dedicaba al Big Data ni a la inteligencia artificial,
era un novelista, escritor alemán, y que decía: no es suficiente saber, hay que saber aplicar lo que uno sabe. No es suficiente querer, hay que saber realizar lo que uno quiere. ¿Qué quiere esto decir? Que nos pasamos el día trabajando para la ciencia en vez de para las personas. Si trabajáramos para las personas y pensáramos que los pacientes o ciudadanos, como dice la gente ahora para ser moderna, pero sigue haciendo lo mismo, nos daríamos cuenta de que eso somos nosotros mismos y de que lo importante no son las asesorías jurídicas, como has citado, sino que es el servicio al ciudadano. Somos empresas de servicios y el servicio nos pone en nuestro sitio. Hemos visto la huelga de taxistas de Madrid. Solo el que hace un buen servicio sobrevive, no el que tiene una concesión, una licencia, un concierto, una oposición. Eso ha cambiado y va a cambiar más radicalmente. Nuestros hijos no lo van a ver, porque tenemos suerte que nosotros todavía nos podremos jubilar en un sistema proteccionista, pero ha cambiado radicalmente. Ahora se presenta el paciente, se presenta con sus instrumentos y con sus instrumentos comparte la información y hace que este debate público y privado, yo creo que no tiene sentido ya de ningún tipo. Démosle la información al paciente, que tiene todo el derecho del mundo, como decía Manolo, y que hemos compartido en varios foros trabajando por esto. Démosle la información, que ella se apaña. Cuando tenga que ir al clínico ya la lleva, cuando tenga que ir a Castilla-La Mancha ya la lleva, y cuando tenga que intercambiar acciones entre la pública y la privada ya la lleva. Esa sería un poco la reflexión. Yo creo que el tiempo de interoperabilidad se ha acabado. A mí 2 palabras que no me gustan nada: interoperabilidad y telemedicina. Lo mismo pasa con transformación, es que la telemedicina no existe, es medicina. O sea, uno está a la misma distancia de Rusia a Madrid que del quirófano a la sala de consultas, ¿no? Porque está lejos, a 2 metros, a 3 metros o a 50 metros. Entonces, este concepto ya la sociedad nos ha demostrado que no tiene ningún sentido. A mí me gustaría que Carlos contara cómo trabajan sus colegas en China, para que nos ilustrara un poco lo que nos espera. Me callo. Desde un servicio público, gerencia de... Pues estando ya al final. Bueno, yo, gracias otra vez a las 6 por haberme invitado a otro debate. Muchas gracias, aquí con amigos, colegas respetados, profesionales de mi hospital, con colaboradores en la dura tarea de la salud, ¿verdad? Yo le iba a plantear a las 6 pensar otro lema distinto al que han puesto para esta hora. Han puesto pilares de la transformación digital, ¿verdad? De lo que estamos hablando aquí, desde que hemos empezado hasta que hemos terminado, a ver si convencemos. Nosotros estamos hablando de pilares de la transformación sanitaria, no de la transformación digital. Por tanto, hemos colocado a la transformación digital como instrumental para la transformación sanitaria. Y entonces hemos descentrado el foco. Ya decía Ángel, es que, y Manol, es que que más importante que hablar de qué tecnologías utilizamos es de qué información contiene, para qué se va a emplear, para qué sirve, que la va a utilizar, como el propietario, a dónde se va a ir con eso, etcétera, etcétera. Y hemos pensado al paciente. A cualquier congreso que va uno del ámbito de la sanidad, ahora no se puede escapar de una mesa sin decir el paciente en el centro. Eso es así. A veces colocamos al paciente en el centro para darle entre todos palos, echarle las culpas de todos lados, pero es así. Entonces, claro, ¿dónde va nuestro paciente? ¿Es propietario de sus datos o de su información? Es lo mismo la información que los datos. Porque hay información que no va en datos. Hay información que va en texto libre, por ejemplo, y es difícil digitalizarla. Nosotros en el clínico estamos haciendo un proyecto con Fujitsu, Hikari, hace tiempo ya, que para la digitalización de la información escrita. Por cierto, que mal escriben los médicos, dicen. Bueno, hay también tecnología para que no escriban, para que se edite y te escriben todo con la misma letra, ¿verdad? Y la mayor tecnología es que es esta, la que ha revolucionado más la tecnología de la información y comunicación, ¿verdad? Más que los ordenadores que nos convulsionaron a todos cuando hacía falta, ¿verdad, Enrique, en el clínico que estábamos juntos,
hacía falta, Emilio también, salas enteras como este auditorio casi para un ordenador. Estoy exagerando un poco, pero bueno, si no eran para 4 ordenadores, una sala así como esta. Yo soy economista y tengo que apuntar 2 cosas de economía. Primero, la tecnología alcanza un punto en el que su rendimiento tiene que ser decreciente, forzosamente, por obsolescencia tecnológica, es decir, por haber aparecido otra nueva que te hace los mismos planteamientos, por abaratamiento de la competencia para hacer lo mismo, por vejez, es decir, falta de rendimientos, por muchas averías, etc. Y en ese momento el segundo principio es el principio de sustituibilidad de los factores productivos. Todos los factores productivos llega a un momento en que se pueden sustituir y mejora la producción. Entonces, si nosotros estamos queriendo producir salud en base a servicios sanitarios con apoyo de las tecnologías y de los profesionales, etcétera, tendremos que tener en cuenta, que se ha dicho, y si no se ha dicho, lo digo yo, tendremos que tener en cuenta presupuestos creíbles también, tendremos que tener planes a medio plazo, ya no digo a largo plazo, porque a largo plazo, antes el largo plazo era 5 años, 6 años, y ahora a largo plazo es 5 meses, o 6 meses, o cosas así. Pero en este largo plazo de 5 meses o 6 meses, yo acudí el año pasado, ya acabo, acudí el año pasado porque me mandaron en representación desde el presidente de SEDISA a una junta directiva de la Federación Española de Directivos de Empresas. Iba yo allí y no había nunca, y todos eran grandes empresarios, los que leemos en la prensa, de estos que... y no me atrevía ni a mirarles yo, tan despacito. Y recuerdo yo una señora que era la presidenta de Google España y Portugal, o en Cisla Clemares, que levantó la mano para decir, aunque no os lo creáis, el año que viene, esto era el año pasado, el año que viene vamos a tener asistentes en los domicilios y en los trabajos y tal, que sin tocarles ni nada, solo con la voz, nos van a hacer compras de lo que queramos y nos van a identificar nuestra voz, no van a faltar, y van a aprender, y van a, etc. Todos ahí mirando, bueno, Fuencilla, ya será esto algo más, ¿verdad? No, pues ya lo venden, ¿no? Lo vende Amazon también, lo vende. Y le han puesto hasta nombres de familiares y tal, etcétera, ¿verdad? Se están imponiendo la inteligencia artificial y el aprendizaje de las máquinas, forzosamente. Esa es la transformación digital que nos va a dar un vuelco a la sanidad, seguramente. Ya lo estamos experimentando. Tenemos ya robots quirúrgicos que en la segunda generación están aprendiendo. Están planteándole pads de intervención quirúrgica al médico cirujano. Se lo están poniendo en la pantallita y le están diciendo, elija usted esto, como el Google Maps en los coches, si no elige esto, elija usted lo otro, pero sepa usted que aquí se va a encontrar un atasco o una avería y le va a costar 25 minutos más. Haga usted lo que quiera, porque a la tercera vez también el Google Maps aprende. Y dice, estamos hablando de data lake, de lago de datos, para favorecer repositorios con bloques encadenados en blockchain de datos, con todas las garantías de seguridad, etcétera, etcétera. Ya no estamos hablando de historias clínicas, ya no estamos hablando de información y por tanto posibilidades de que la información ni la tengamos que llevar en una tarjeta ni entrar a una web, porque eso, señores, es más inseguro. Estamos hablando de que cualquier profesional sanitario está entrando a los datos personales de cualquiera y se está jugando su vida, se está jugando la cárcel, se está jugando su inhabilitación. Y hay mucha gente que está viéndolo, y estamos nosotros mientras tanto jugando a la competitividad por los 11 millones o por los 40 y tantos millones de personas, a la competitividad en base a la supuesta imagen de progresía, modernidad, que interpretamos que eso significa mejor salud o mejores oportunidades para la salud, con maquinitas y con acceso a bases de datos, por muy útiles que sean. Gracias.
Carlos. Bueno, pues buenas tardes. Efectivamente, cada vez es más complicado porque, de hecho, vas reorganizando notas y cosas porque todo lo que uno iba a decir, pues se ha dicho muy bien anteriormente, y es que hay muy poco debate en cuanto a tecnología. Vale, sanidad pública privada, hay muchísimo debate. Pero si metemos la variable tecnología, ya el debate es cero. La tecnología es agnóstica absolutamente, le da igual la sanidad pública, privada, le da igual quién pague al fin de cuentas. Es más, los organismos públicos y los organismos privados en nuestro país utilizan exactamente la misma tecnología, los mismos proveedores, las mismas aplicaciones, desarrollos parecidos, los mismos soportes, por lo tanto la tecnología ahí no va a hacer más que un puente, obviamente. En este caso es así, con lo cual, por eso decía que es cada vez más difícil intervenir en el debate, porque es una obviedad lo que acabo de decir. Entonces, lo que sí que aparecen es, en este caso, quizá porque soy la única persona que trabaja para una compañía puramente tecnológica, pues la tecnología sí que fuerza cosas. Y según van saliendo cosas y la tecnología se desarrolla, porque el ser humano lo hace desde el fuego a la rueda y hasta nuestros días, pues aparecen cosas que fuerzan compartir datos, fuerzan a que el usuario demande eso. Ahora, la última, o sea, hemos estado internet y demás, podemos hacer una retrospectiva, pero lo que estamos enfrentándonos ya, y ya está todo anunciado, que no está desplegado, es el famoso, por ejemplo, 5G. Pues esto va a ser otra revolución industrial. Aquí cada uno ya le puede poner la etiqueta que quiera, y el consultor de turno puede dar la cuarta, la quinta, la no sé qué. Pero de repente esto, en Román Paladí, significa que vamos a tener una conectividad sin latencia prácticamente de 1 milisegundo, que vamos a tener un ancho de banda que nunca hemos tenido hasta ahora y que vamos a tener una fiabilidad de 5 noves. Y somos capaces de estar a 500 km por hora moviéndonos y además estar conectados. Y a partir de aquí empezamos a pensar ¿y para qué? La industria del automóvil dice, por supuesto, el automóvil autónomo, fijaros el riesgo que tiene. En sanidad empiezan a aparecer aplicaciones ya que con independencia de que sea un organismo público el que las afronte o privado, se empiezan a hacer un quirófano asistido, pero con tiempo inmediato, sin latencia. Esto es algo que dices, hasta ahora pues estas cosas se pueden hacer, pero tengo que tener unos sistemas de respaldo, bueno, pues todo esto lo va a quitar, o lo va a ayudar a que se elimine. Lo mismo me pasa con toda la atención, la no telemedicina, como ha dicho Ángel, la medicina con distancias comunes. Pues esto elimina las distancias en ese sentido. Con lo cual, el tema de los crónicos y tener sistemas para almacenar en batch la información, todo eso fuera. Pero no ha ocurrido más que existen nuevas cosas que antes no. Por lo tanto, la tecnología aquí vuelve a ser un puente entre, con independencia de si el proveedor que realiza la operación es público o privado. ¿Cara a interoperar? Pues no vamos a hablar del HL7, del modelo ENRA, de distintos sistemas de integración. Interoperabilidad, bueno, no vamos a hablar, está obvio, y además este auditorio es experto en eso, o sea que en ese sentido la tecnología no hace más que unir. Yo como reorganizaba notas y demás, y me has dejado el balón votando, pues digo, pues voy a contar un par de anécdotas de Huawei, que es una empresa china, y son situaciones que por ejemplo, yo tuve la oportunidad de visitar un hospital chino en Shenzhen, que atiende a 2 millones de personas, es lo mismo que aquí, pero con más volumen de personas. Y por ejemplo, te llama la atención que directamente, según estás en el hall no es diferente al hospital, a cualquiera de los hospitales que tenemos en España, y tienen sus kioscos como muchos hospitales en España en los que te reciben un kiosco y te identificas para decir algo de lo que quieres o a qué vienes aquí. Pues allí directamente llegaba una persona muy anciana, había muchísimos. En vez de tener 3 kioscos en el hall, tienen 20, pero porque son muchos, no tiene más mérito que eso. Entonces llega una persona de mucha edad, una mujer mayor, y llegó con su móvil, el cacharro este famoso, el famoso WeChat, que es como el WhatsApp, pero ahí es WeChat. Y además está institucionalizado en todo el país. Y cogió una ancianita y se lo presentó al kiosco. Y empezó aquello a funcionar, a hacer sus cosas. Entonces, lo tienen absolutamente interiorizado como país, como cultura, el uso de estos aparatos para ya no solo para mensajear con sus conciudadanos, sino para interactuar con el sistema de salud. Además nos enteramos, que era muy curioso, y aquí sí entra en la parte de público-privado y demás, que había copago en China. Pues sí, pues esas señoras, según se identificaba, cargaban X yuanes en su tal. Bueno, pues la tecnología volvió a jugar un facilitador, ¿no? Eso como una de las anécdotas que montadas. Y luego, pues más adelante puedo contar alguna otra. Pero Jesús. Bueno,
El último, por razón de metodología, me obliga a contar las notas previas, os guste o no, porque forma parte de la honestidad, aquello que tenía preparado para acabar de completar el cuadro, y porque además un problema tan complejo no se resuelve solo con uno. Y también hay que diferenciar un poco lo que es opinión personal de opinión de las 6 que represento en este momento. Para entender mejor lo que voy a decir, se le olvidó a Alberto comentar 2 datos de contexto. Cuando fui director de planificación en la Comunidad de Madrid, fue una legislatura que tuvo en la mitad de ella las transferencias sanitarias. Eso marcó toda una legislatura, una acción de gobierno, nos encontrábamos nosotros en distintos roles. Y me acuerdo que en aquella época se planteaba como reto, un gran reto para la Comunidad de Madrid, que cualquier ciudadano tuviera un número único solo en la Comunidad de Madrid, un número único de historia clínica para todos los lugares. Bueno, pues ese reto se ha cumplido la semana pasada para todo el Estado, para cualquier español, para todo el Estado. Es un hito importante, ha tardado un tiempo, se podía haber hecho antes, sin duda, pero se ha hecho ahora. Y también había un proyecto en el año 2002, cuando hicimos aquel plan, y tú eras uno de los que estabas, aquí estábamos igual, que era el de hacer receta electrónica. Bueno, pues también en el interterritorial, ya por fin cualquier ciudadano puede obtener el medicamento que necesita prescrito donde sea, en cualquiera de las farmacias. Y eso vale para mucho más que para recibir la farmacia, porque el concepto de receta electrónica es mucho más que ir a una farmacia, porque ya permite hacer muchas más cosas y más juegos y administrar el medicamento de una manera completamente distinta. Es revolucionario, hace 10 años, un sistema de farmacovigilancia agregada con Data Warehouse, ahora ya se puede hacer de otra manera. Bien. Opinión personal, que es fruto de este tiempo trabajando como profesional sanitario en distintos roles. La información de salud es del ciudadano y de todos. Hay una parte que es privada del ciudadano, pero hay otra que forma parte del tesoro compartido que el ciudadano tiene que compartir con todos. Si el ciudadano admite compartir un hígado histocompatible, tiene que admitir y compartir información relevante de salud con todos los criterios de seguridad y de privacidad. Y esto es, en mi opinión, no negociable. Algo muy importante, la información está ponderada por quien la genera. De manera que, y esto es muy importante también, la información es más o menos veraz, más o menos precisa en función de dónde y cómo nace. No es lo mismo la información que nace en la interacción de un aparato que produce una sombra, que se digitaliza y que luego se interpreta, o se puede volver a reinterpretar, porque el rastro digital que ha quedado de una sombra, de una radiación o de una resonancia, hoy se interpreta de una manera y luego con otra, y los atributos de veracidad y de fiabilidad están en el aparato, en las condiciones y en el ruido que genera. Pero también cuando un profesional sanitario me coloca a mí, me cambia mi estado, pues eso lo tiene que soportar alguien. Si a mí ahora, como le pasó a un familiar a las 2 de la mañana, entra a un hospital de urgencia, alguien le pregunta cuando esa persona está en estado de obnubilación, ¿usted es alérgica a la penicilina? Y dice que sí, lo pone, y nadie le quita el atributo de alérgico, todos estamos perdiendo el primero, el sujeto al que se le acaba un atributo erróneo. Luego la información, y no es solo lo fiable o no fiable, es que también detrás de esa información ponderada hay responsabilidad, hay prestigio, hay valor añadido, y ese es un tema muy importante del que nos olvidamos mucho. Esté digitalizado o no, la información tiene que venir ponderada y todo lo que conlleva detrás. Y este es un atributo que normalmente olvidamos y que en algún momento hay que cambiar, porque hay que cambiar los estados de las personas. Me dicen los servicios de alergia que dedican no sé cuánto tiempo de su actividad a quitar atributos de alergia que nadie sabe cómo aparecen. Bien. Segundo punto, opinión personal. Estamos obligados a compartir información segura por la cuenta que nos tiene. No está el tiempo para perder ni un gramo de tiempo, ni un gramo de conocimiento, ni un grado de información relevante. No está la cosa para despilfarrar. Es exigencia del ciudadano, pero es exigencia del sistema. Luego, lo que ya hemos ido aportando a cada uno no está para perderlo, y lo que tenemos que hacer es, sobre lo construido previamente, aportar valor a lo que ya se sabe. Pero ignorar lo que ya se sabe es de gilipollas, con perdón. No tiene sentido. Bien. Entonces, ahora hay algunas limitaciones. El paciente tiene que gobernar quién añade información y atributos a él, tiene que gobernar quién quita, quién pone, quién lee, quién sabe. Eso lo sabemos por la ley de protección. Ese derecho hay que garantizarlo y todavía no. Pero el ciudadano tiene que acceder a su historia y gobernar quién y para qué. Y en todo caso ya hemos tenido muchos problemas quien usó información inadecuada. Este es un atributo no negociable y curiosamente lo digital
permite hacerlo muchísimo mejor que el analógico. Luego hagamos. Otra limitación. Estamos obligados a compartir con el colectivo. Como ciudadano interesado me interesa mucho saber cómo evolucionan los que son parecidos a mí, que tienen una enfermedad parecida a la que a mí me han colocado, con un tratamiento similar al que yo llevo. Me interesa mucho saber cómo les va para ver si sigo o no sigo con el tratamiento. Entonces, ese es el interés de parte cuando uno está afectado, pero aunque no esté afectado, hay información que se refiere al colectivo que por ley hay que compartirla. Me refiero, por ejemplo, a las infecciosas, que siempre las olvidamos. Por suerte, en estos últimos 4 años no ha habido crisis, pero en plena crisis, en la legislatura del 11 al 15, tuvimos un ébola, tuvimos rabia, una enfermedad erradicada en España y prevalente en Marruecos, pero aquí tuvimos un caso de rabia, y tuvimos un cambio de concepto con la hepatitis C. Luego, ¿qué está pasando con la hepatitis C y con su tratamiento? Importa al sujeto, al individuo, al sistema de financiación. Luego hay una parte de lo colectivo que es no negociable, que tenemos que compartir, entre otras cosas, para cambiar el concepto y la manera de tratar la hepatitis C o para abordar un ébola con los requisitos de calidad. Y esto es tampoco no negociable y es una obligación. Por tanto, otro elemento. Estamos obligados a preguntarnos qué pasó después de lo que hicimos. Hay que hacer muchas relecturas de lo registrado a medida que avanza el conocimiento y ahí no podemos perder ni un gramo de la información generada. Hay que volver a releer lo registrado en el sujeto, en el atributo del aparato, en la tecnología. Hay que volver a reevaluar continuamente para dejar de hacer lo que no vale y para aprender de otra manera. Y finalmente yo creo que estamos, bueno, finalmente no, en el apartado estamos todos obligados a compartir la mejor manera de curar y de cuidar. Esto es por buena nacencia. No podemos eludir lo que es una buena manera de hacer porque va de suyo. Estemos en lo público o en lo privado. Por cierto, la mayoría de los profesionales y de las organizaciones se mueven en márgenes de honestidad y éticos y normalmente comparten las buenas maneras de curar y de cuidar. Tercera idea que tenía previamente. Mejor investigar juntos sobre prioridades compartidas. La investigación que es graciable, mejor que la hagamos juntos porque nos va la vida en ello. Cuarta idea, mejor compartir de manera dinámica flujos y capacidades, porque no estamos para desperdiciar ningún recurso. Un uso de la información, por ejemplo, es el acceder, el quitar las listas de espera. Ahora tenemos un atasco en las urgencias de un hospital y de otro, mejor que lo hagamos de manera ordenada. Sabemos hacerlo, sabemos ordenar flujos de tráfico y de circulación, ¿por qué no de personas según recursos con contrato y ordenarnos en función de la demanda y no de otros criterios rígidos que hay? ¿Por qué no damos prioridad a la necesidad y la atendemos a la persona en el lugar más adecuado con el problema que tiene en el momento que ocurre? Eso lo sabemos hacer. Mejor compartamos capacidades y flujos por la cuenta que nos tiene. Bien, y ya paso un poco a la posición que podría ser de las 6. Estamos empeñados en un proyecto que ahora hemos denominado, es el lema de las jornadas de Andalucía, tengo que hacer propaganda porque es un reto que queremos compartir. Queremos hacer una historia digital de salud que aprende. Eso es un salto cualitativo, es pasar del románico al gótico y se hará poco a poco. Unas comunidades han avanzado más, otras menos, pero la historia actual en casi todos los lugares, sea digital o en papel, se ha quedado corta para los nuevos usos que tenemos que tener. Y no va a caer del cielo la historia que queremos hacer. O sea, una catedral gótica no se construye por generación espontánea como una margarita. Ni tampoco una margarita. La margarita necesita abono, semilla y otro tipo de cosas. Entonces, es necesario tomar una iniciativa creativa, responsable, para con un modelo compartido crear un modelo de historia que aprenda, compartida, interoperable, en el que se den todos los requisitos que he comentado antes y alguno más. Y yo creo que este es el reto que tenemos que hacer, porque la historia digital que necesitamos a partir de ahora, de la que ya tenemos bastante idea en muchos lugares, y que va a crecer de una manera descentralizada, pero más nos conviene que sea con una visión compartida y ejecución descentralizada, requiere aporte de energía, aporte de recursos, de creatividad, aporte de sentido de la urgencia y de ritmo. Y nos conviene que se haga lo antes posible por la cuenta que nos tiene. Porque como nos pille otro ébola, o como nos pille una opción disruptiva, como puede ser un tratamiento radicalmente diferente de una enfermedad como puede ser la hepatitis,
más vale que nos pille organizados y que asumamos lo antes posible la acción. Y de paso, con razonable humildad, evaluemos qué pasó después con los tratados por la hepatitis C, que de momento están curados, pero hemos hecho otras cosas, que evaluémoslo todo y entre todos aprendamos al ver cómo funciona. Bueno, era mi toma de posición, pero podíamos seguir un buen rato. Con lo que acaba de decir Jesús, precisamente, una de las preguntas que también os quería hacer es ¿qué retos, y yo os voy a hacer dos preguntas para enlazar, qué retos y oportunidades precisamente hay en esta transformación digital de la que mencionaba Jesús, y si los recursos económicos que planteamos desde la sanidad pública en el ámbito de TICs o en la sanidad privada, que sí que es cierto que buscando datos más o menos en sanidad pública gastamos un 1,2% de nuestro presupuesto de salud en TICs, y en la sanidad privada creo que está en torno al 2%. Si los recursos son suficientes para afrontar esos retos y oportunidades, tanto desde los prestadores de salud públicos o privados, como desde las empresas o desde las 6. ¿Cuál es vuestra opinión? Manuel. Si me pasáis un micrófono, no les ha gustado que habláramos. Se han quedado dudosos. No queríais que habláramos, ¿no? Os habéis quedado dudosos. Bueno, yo creo que el reto principal que tenemos no es presupuestario. Sinceramente, no es presupuestario. Nosotros cuando preguntamos a los expertos dónde veían los problemas para avanzar en este tema, salían dos temas clásicos y típicos. El primero eran los problemas legales y los problemas culturales. Y curiosamente apareció tal, y cuando le preguntamos ya, pero ¿cuál crees que es el más limitante, el que más problemas te pone para poder solucionar el problema? Te decían los organizativos. Estamos organizados a nuestra manera, a nuestro modelo, y no nos gusta que nadie nos toque cómo lo hacemos. Y el problema está en que creo que miramos mucho para adentro y muy poco para afuera. Ángel lo ha dicho antes. O sea, el entorno ha cambiado. El entorno ha cambiado y nosotros seguimos haciendo exactamente la misma medicina que hace 30 años. Y algunas cosas se curan igual, pero otras no. Y sobre todo la percepción del paciente, que es lo que al final nos va a cambiar, ha cambiado radicalmente. Entonces nuestra obligación, creo que es una obligación por parte de cualquiera que tenga ámbito de decisión en cualquiera de los entornos, es poner todo lo que esté en su mano para quitar este tipo de barreras. Porque, o sea, yo soy médico, no entiendo, pero aquí hay muchos expertos en tecnología. La tecnología ha quedado claro que ya no es un problema. Apartado. Los abogados no nos los podemos cargar. Entonces vamos a dejarlos al margen, porque siempre tendrán que tocar algo y decir algo. Un abogado que no toque algo en un contrato no se aboga. Pero como no nos podemos cargar, vamos a tratar de enseñarles las dificultades que tenemos para desarrollar nuestro día a día si no avanzamos en esto. Decíais lo de la historia clínica y por dónde van los tiros. Vamos a ver, nos hemos gastado, ¿cuánto dinero nos hemos gastado en medidas de seguridad para la historia clínica? Millones de euros. Bueno, en el último hospital que dirigí, le volcábamos al móvil de la paciente la ecografía en 3D de su niña, saludando a su padre, y lo primero que hacía era compartirlo con su grupo de gimnasio en el WhatsApp. O sea, ¿para qué nos gastamos nosotros toneladas de euros si ella, con su ecografía, que es suya, otra cosa es que estoy completamente de acuerdo con Jesús en que esa información también la tiene que tener el sistema para aprovecharlo, pero ella con su ecografía hace lo que le da la gana y lo primero que hace es mandárselo a todas sus amigas. ¿Qué sentido tiene que nosotros empecemos a pensar más que ellos y decir, no, esto no se puede hacer? Que lo decida que lo tiene que decidir, ¿no? Creo que el primer reto es que tenemos que asumir que hemos dejado de mandar. Hemos dejado de mandar y hemos dejado de tomar las decisiones. Y tenemos que estar al servicio de. Y estar al servicio de implica, uno, preguntarles. Dos, hacer lo que nos dicen. No vale solo con preguntar, hay que actuar también. Creo que es uno de los retos. Y luego el presupuesto, pues afortunadamente, como tiene mucha competencia y cada vez van bajando, tal, habrá que gastarse lo que tengamos que gastarnos. Pero habrá que hacerlo en base a una lógica. Si mejoramos en algo, habrá que quitar todo aquello que ya está obsoleto o que no nos sirve. Jesús ponía un ejemplo que yo, como es de mi especialidad, lo
digo alguna vez, que es el de la hepatitis C, que nos hemos curado, es verdad. ¿Cuántas unidades de trasplante hepático hemos cerrado? Todavía no. Todavía, pero no hemos cerrado ni una. Ni una. Tampoco todo en la insuficiencia hepática por hepatitis. No, pero tendrá que poner el ejemplo del exceso, ¿no? No, de que pero introducimos nuevas tecnologías, introducimos nuevos retos, pero seguimos manteniendo todo lo previo porque lo hemos consolidado. Claro, pero el argumento era que ya no habrá necesidad de tanto trasplante por causa de hepatitis C. Luego disminuirá la oferta, eso nos obliga a regular la oferta de quirófanos para trasplante de otra manera. Y habrá a lo mejor excedente de hígados, ojalá, pero no sería el caso porque ahora tampoco vamos muy sobrados de hígado. Pero eso se irá regulando poco a poco si somos capaces de adaptarnos a una realidad que va cambiando por el efecto que estamos produciendo. Lo sabemos hacer, pero hay que hacerlo. Claro, el problema es que nos quedamos en la discusión, no pasamos a la acción. Porque yo me encantaría que me pusierais algún ejemplo de que hayamos pasado a la acción de verdad en alguna de las cosas que tengamos que hacer. Creo que en esta mesa estamos todos de acuerdo en las bondades de comunicar y de disponer de la historia clínica en cualquier punto y en cualquier entorno. Creo que ninguno, no hay nadie que lo discute, ¿verdad? ¿Y qué hemos hecho? ¿Hemos hecho algo al respecto? ¿Hemos dado algún paso? Nosotros lo hemos intentado 2 veces, con 2 consejerías, hemos pinchado un hueso las 2 veces. Tú mismo has dicho que vuestra asesoría no os permite, a una residencia concertada sí, pero a un hospital de tercer nivel que te hace cirugía cardíaca, como es privado, ese no. Creo que tenemos que replantearnos las bases del modelo, ¿no? Y pensar, si está acreditado para hacer esto y hace un mal uso, eso es un delito, en un entorno y en el otro, en cualquiera de ellos. Y de entrada tenemos que pensar en que todo el mundo va a actuar con la buena fe suficiente porque sabe que si no lo hace así va a tener consecuencias posteriores. Pero no nos empeñemos en ponerle puertas al campo. Una apreciación personal que servirá para poco, pero yo creo que en lo público el problema sí es presupuestario y grave, y muy grave. En el dinero público tú no puedes gastar ni lo que está presupuestado ni gastar para un fin no declarado. Si no te llevan a la cárcel o te declaran por fin. Hay que cambiar la estructura presupuestaria y esa es casi imposible que cambie. Una de las inercias más perniciosas que tiene la organización en general, y también pasa en las privadas, es que la estructura presupuestaria se va heredando de unos con otros y de pequeño hacer pequeños ajustes en viejos conceptos. Cambiar los conceptos presupuestarios es relevante, necesario y muy importante, porque es el sistema de reglas que tenemos organizado. Y ese cambio no es fácil de hacer, porque o se hace en el segundo año de la legislatura, hablo de nuestra cultura, o prácticamente ya no se hace. Pero ha sacado el problema real. Bien, sabemos cómo se hace, pero cuesta hacerlo. Y 2, la cuantía de dinero dedicado a TIC hay que ganársela. Hay que ganársela por el principio de utilidad. Las TIC tienen que formar parte del valor añadido del servicio que se da. Y desde ese punto de vista se puede medir el efecto que produce una solución con mucha TIC o muy digital que se incorpora para algo. Se pueden generar macroeficiencias muy importantes que pueden autofinanciar la transformación. De eso va el discurso de transformación digital. De ahí tiene que venir una importante cuantía de dinero aplicado a las TIC y, por ejemplo, hay contratos que hay que hacer con esos parámetros. Ahí está la figura del riesgo compartido de múltiples formas que se puede aplicar. ¿Por qué hay que comprar medicamentos por envase? ¿O por qué hay que comprar medicamentos por un atributo de utilidad que se hizo en un ensayo clínico, vete a saber dónde y cuándo? Se pueden comprar los medicamentos por otros conceptos y compartir el beneficio obtenido de otra manera. Luego, eso también nos obliga a cambiar las reglas, se puede, sabemos hacerlo, y curiosamente lo digital aporta una gran utilidad para poderlo hacer. Y finalmente, y este es un problema importante, probablemente en el sistema público hay que incrementar el peso de dinero que se dedica a lo sanitario, probablemente en detrimento de otros sectores. Esta es una decisión política muy complicada porque, por lo menos en lo que yo he visto, la riqueza de nuestra comunidad crece al ritmo que crece. Y o aparece petróleo en la península ibérica, o algo parecido, que es una disrupción que incrementa la riqueza de todos, o la riqueza crece al ritmo que crece mientras las necesidades de salud aumentan mucho más rápido, la oferta tecnológica aparece mucho más rápido, la obsolescencia tecnológica empieza a cesar, la insatisfacción de los profesionales del sector público se comporta como un infractor muy peligroso
Y todo eso que está ocurriendo pone en peligro la sostenibilidad, de manera que hay que hacer muchas cosas a la vez y probablemente incrementar un poquito la cuantía neta en términos de valor real de lo dedicado a la sanidad. ¿Quién pierde? Está por ver. Una de dos, o perdemos en cartera de servicios, o perdemos en criticidad, o pierde otro sector. Y esto sí que es una decisión muy complicada de tomar, de macropolítica, que nos desborda. Pero o encontramos una solución en que la renovación se financia con el ahorro general, que da para mucho, todavía no sabemos cuánto podemos generar por ahí, pero también en algún momento hay que hablar de un incremento del PIB dedicado a salud en detrimento de no sé quién, y no sé lo que me dirían los de defensa, los de educación o los de otros lugares, pero ese es un tema no fácil que está sobre la mesa. Bueno, sabes que hay una teoría, ¿no?, de que el sistema será siempre sostenible porque te gastarás lo que necesites en él. Ese es el problema de tener un sistema basado en una contabilidad presupuestaria, que es lo primero que hay que cambiar, el modelo. Mientras mantengamos sistemas de salud que se basan en presupuestos cerrados, basados en lo histórico, en lugar de los resultados de salud y en el valor que van a añadir a los pacientes, nos seguiremos gastando lo que el año pasado más un poco más y nunca vamos a tener presupuesto suficiente ni para las TICs, ni para personal, ni para nadie. Cada año nos vamos a desviaciones medias entre el 7 y el 9% sobre los presupuestos originales, estoy hablando del sector público en este momento, y ninguna empresa en el mundo se puede permitir una desviación de gasto de un 9% anual. Ninguna. Estaría quebrada al minuto siguiente. Y el entorno sanitario no es diferente de los demás. El entorno sanitario tiene que ser exactamente igual que los demás. Eficiente, justificado, cumpliendo objetivos. Lo que pasa es que son diferentes y quizá un poco más sensibles, pero son exactamente igual que en cualquier otro entorno. Y tendría que cambiar, estoy completamente de acuerdo contigo, hay que cambiar muchas cosas y se puede conseguir la eficiencia desde dentro, porque hay mucho en lo que se puede reducir un gasto superfluo que se puede utilizar en otras cosas. De todas maneras, creo que Ángel quería contestarte Quería también al contestar a tema Jesús, presupuestario. porque básicamente porque no estoy de acuerdo, Jesús, en lo que has dicho de funcionamiento presupuestario. A ver, si hablamos de que la tecnología no es lo importante y medimos en términos de tecnología 2%, 1,2%, lo que sea, yo creo que eso es un debate del pasado que no tiene sentido. Para mejorar no hace falta más que cambiar la forma de pensar, simplemente. Y pongo un ejemplo. En la Comunidad de Madrid, hoy nosotros en los hospitales públicos, y luego hablaré de un caso de Martín Begoña, el 80% de los pacientes que vienen a los hospitales desde primaria les hacemos pruebas antes de la primera consulta. 80% las pruebas antes de la primera consulta. ¿Por qué eso es posible? Porque analizas los datos y sabes lo que hay que hacer a partir de los datos que tienes en la historia clínica y de la patología de sospecha del paciente. Ese cambio en un proceso, y pongo otro ejemplo que es el de oncología, que se está cambiando, está ahí Alberto, que lo están cambiando esta semana. Cuando un paciente va a un hospital de día a un ciclo, se hace una analítica por la mañana, como sabéis, hay que esperar el resultado, después de esperar el resultado viene el paternalismo del oncólogo que le dice si puede o no recibir el tratamiento, dosis y pauta. ¿Sabéis cuántos tratamientos cambian los oncólogos sobre el que estaba previsto para ese paciente? El 0,8%. El 0,8% es menor del riesgo de una amniocentesis cuando haces una prueba a una embarazada. ¿Qué significa esto? Que es inútil la consulta del oncólogo. Estoy hablando de palabras mayores, que es oncología. La recogida de resultados. Claro, la recogida de resultados exactamente igual. ¿Qué quería decir con esto? El fundamento del argumento es que hay que suprimir la consulta del oncólogo, que el paciente debe ir al sillón de hospital de día directamente. No, Alberto, debe ir al hospital de día directamente, se le pincha, se le hace una analítica point of care. No hay que llevar la analítica al laboratorio robotizado que está a tomar por saco. No, se hace en un punto point of care, se tiene el resultado en 3 minutos, se determina si el ciclo es pertinente o no en dosis y pauta. Eso lo hace la enfermera. Si tiene que venir el oncólogo, pues pasa el oncólogo y habla con el paciente, y eso no cuesta nada. No cuesta nada. El 80% del análisis de las pruebas de primaria para hacer pruebas antes de la primera consulta no cuesta nada.
Con lo cual, el cambio de mentalidad, yo creo que no es que subamos del 1,2 al 2 ni del 2 al 3, que nos vendría bien a todos, o sea que no. Es mucho más radical. Es que toda la organización tiene que estar pensando en suprimir cosas inútiles y con esas cosas inútiles hacer cosas útiles. ¿Y qué demuestra que esto es así? Y que no es una cuestión de epígrafes presupuestarios. Pues yo, por ejemplo, he aprendido muchísimo en el País Vasco, que es un sistema público. Y cuando crearon el ebook y cuando empezaron a relacionarse con el paciente en el País Vasco, que para mí fue una inspiración, igual que lo fue en la Clínica de Navarra la segunda opinión, veía que en el País Vasco, que es un sistema público, hacían las cosas diferente que en otros sistemas públicos con el mismo sistema presupuestario. Entonces me llegaba a pensar, a ver si no va a ser problema del presupuesto, sino de las personas. De las personas, y en concreto de los directivos. Yo creo que el gran problema que tenemos en el sistema sanitario es que es un problema de directivos, ni siquiera los clínicos. Los clínicos sí evolucionan, sí hacen y sí se adaptan a la situación. El problema es que no hay agallas en los directivos para cambiar. No hay agallas para cambiar. A lo mejor le pasa lo mismo al Real Madrid, no lo sé. Estamos con temas serios. Esto último casi lo debo contestar. Deja el balón botando, Pedro. Yo otra invitación a las 6. El próximo año, para hablar de esto, no pongáis a ver gestores como vosotros. Poned a la gente de 1980 para aquí, o sea, los millennials. O sea, os atrevéis más a los del 2000 para aquí, o sea, los centennials. Porque, claro, que si nosotros buscamos liderazgos de gente que se atreva, no los directivos, nosotros representamos así con nuestras pintas, representamos a la manera de pensar en que tenemos que lanzar visiones desafiantes a las organizaciones, tenemos que mover voluntades colectivas de nuestras organizaciones en general para orientación a la salud, más que a la atención a la enfermedad, que decíamos esta mañana Jesús y yo hemos estado en otro foro distinto de este. Y si tenemos que lanzar eso, nosotros, cuidado, es que nosotros en nuestras mentes, nosotros los que estamos aquí, trabajamos conceptos de organizaciones exitosas en la historia de la industria, de la economía y de los servicios y de la agricultura, es decir, de todos sectores, donde la pertenencia a la organización, el sentido de pertenencia es un valor que enriquece mucho. El sentido de pertenencia proviene de la consideración de que uno forma parte de una escuela que se ha ido generando por los siglos de los siglos y que tiene valores sólidos. Por tanto, la tercera característica es la solidez y la cuarta es la reputación, que ganamos reputación enseñando a nuestros sabios, a nuestros médicos mejores, a los que forman parte de las reales academias, a los que tienen consulta en 3 hospitales y en 2 clínicas, a los que tienen nombre, por tanto, a los mayores. Y sin embargo, estamos promoviendo una transformación del sector de la salud, donde dejemos atrás la vejez que va asociada a esta forma de pensar, el inmovilismo. A mí no me mueve nadie de mi zona de confort, la inercia, si nos ha ido bien siempre, ¿por qué no nos va a ir bien ahora? Y la obsolescencia que nos viene, obsolescencia personal, obsolescencia mental, obsolescencia de nuestras herramientas. Eso no puede ser, no podemos ser. Dejemos que los líderes sean nosotros, dejemos que la visión avance en nosotros, dejemos que utilicemos el agnosticismo como herramienta de gestión. Es un reto que el agnosticismo es no dar por válido nada, ni la medicina basada en la evidencia, ni las conclusiones de los mejores ensayos clínicos de medicamentos, ni de tecnología. Es juzgar siempre si eso es lo mejor y si eso es de donde más valor estamos obteniendo y si hay alternativas, vamos. El mundo desde el siglo XI está diciendo que se iba a hundir el mundo, que la población se iba a morir de hambre, que no había cosechas para todos, y el mundo se encuentra de tarde a temprano toda una renovación cultural,
tecnológica, etcétera, que hace que a lo mejor lo que nos cuesta ahora, por poner un caso, 2.000 millones de euros, lo mismo nos cuesta dentro de 10 años 100 millones de euros. Cuando Craig Venter fundó su empresa Celera para vender el genoma humano, anunció que él estaba dispuesto a dar un genoma humano, a definirlo, a dárselo a una persona precisa. Creo que era por 300 millones de dólares. Y no hace mucho, hace solo 10 años o una cosa así. Hoy se espera que Celera ofrezca la descripción del genoma humano por 100 euros. 100 euros. Que a lo mejor es rentable para los presupuestos públicos sacar el genoma de toda la población para ver hasta qué punto tiene una tendencia genética de determinadas enfermedades, o una predisposición, o un gen, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una llamada al optimismo. Hombre, no al pesimismo. ¿Me permites? Sí. A ver, yo retomando un poco la pregunta que has hecho, porque, bueno, me parece bien que a ti te quede poco, deja que los demás nos quede un poco más, ya pensaremos así. Pero, no, sí, sobre el reto y lo que es transformación digital. En estos debates siempre pasa un poco lo mismo, ¿no? Lo vamos siguiendo, nos vamos a la mejora de la eficiencia del sistema sanitario con la aplicación de las TICs, ¿no? Y no hablamos de que tampoco se muy bien lo que significa transformación digital, ¿no? Pero si nos unimos a la ola de lo que las consultoras entienden como transformación digital, es decir, es el impacto de las nuevas tecnologías, sobre todo de los dispositivos, hoy los dispositivos móviles, los smartphones, mañana los que sean y los que los sustituyan, ¿no? En el impacto en el ciudadano en relación con la sanidad es otra cosa de lo que estamos hablando. Y es otra cosa de aplicar inteligencia artificial, y si el presupuesto de la inteligencia artificial tiene que ir a la parte asistencial o a la parte de TIC, que tendría que ir a la parte asistencial, porque es lo que está sustituyendo y mejorando. Pero bueno, eso es otro debate. Con respecto a la transformación digital, ¿cuáles son los grandes retos? Mira, yo siempre comparo esto, es que en esta sala, yo creo que menos la azafata, es que no hay nadie de la generación Y ni de la generación Z. Es decir, es que no hay nadie. Y el problema es que son los que están mañana. Y yo con esto, yo siempre lo comparo con el surf, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una tabla, nos la han dado muy buena y muy bonita, hemos hecho 7 pilotos con la tabla. Hemos estado en piscinas cerradas, encima de la tabla, sabemos que no se hunde, sabemos cómo rebota, sabemos que no se rompe. Bueno, el tema es si vamos a ser capaces de surfear cuando llegue la ola. O sea, y ese es el reto principal de la transformación digital. Si el 10º piloto que hemos hecho de app, de no sé qué, de toma de constantes a través del móvil, de no sé qué, si va a ser operativo o no, si eso es lo que el ciudadano va a utilizar o no va a utilizar, y es lo que va a llegar en ese momento. O si por el contrario, va a llegar la señora china de 82 años, nos va a llegar con ese dispositivo y nos va a dejar a todos atrás, y vamos a tener que ir todos a China a comprar las cabinas y el WeChat en vez del WhatsApp. Es decir, y ese es el problema. El reto principal es coger la ola. Es coger la ola. Y encima, para todo esto, insisto, yo soy tirarme piedras sobre mi propio tejado, porque yo me dedico a la tecnología. Y el problema para todo esto sigue sin ser la tecnología. Sigue siendo el cambio de mentalidad, sigue siendo la visión de progreso, sigue siendo ni siquiera anticiparte a lo que va a venir, sino situarte en lo que va a venir. Si acabamos las cosas 20 años después de que están disponibles, o sea, si somos un poco desastre, ¿no? O sea, es decir, si solo para poner el número, antes estaba de lo grande, lo pone, ya tenemos una TIS única, pues si se ha tardado 16 años en poner un número único para todos. Pero, y eso, y cuando se ha conseguido, ya sobra, ya da igual, ya eso no es... No da igual. Es un requisito necesario para poder aglutinar la información que tiene, para poder hacer todo lo que hemos dicho antes. Hace falta al día de hoy identificar ya va a ser la huella. Cuando pongas en el móvil la huella, ya va a ser. Y vas a ir al hospital, vas a sacar tu móvil, vas a poner la huella y ya vas a estar. A mí me da igual cómo se ejecuta el identificador, me da igual que sea un número, un algoritmo, me da igual que sea un número, un algoritmo, pero para el uso, mejorar los servicios de salud de cada individuo, tienes que tener identificado al individuo de manera unívoca. Sin duda. Me da igual el cómo. Pero si no estaba porque la gente no quería compartir el mismo número, no porque no se pudiese coger. No, si el problema no era ese. Era porque tenía 10 números. Si el problema no era ese, el problema es eso, el problema es que había 17 números, porque nadie quería poner el mismo número, porque esa, decir una ordinaria, saber quién la tiene más grande.
sea, es decir, porque se trataba un poco de eso. Pasamos a 17. Y ese es el problema. Entonces, yo creo que el reto de la transformación digital real es estar en el momento de coger por un lado, poder hacer las cosas que mejor vengan y que mejor le vengan al ciudadano en cada uno, al ciudadano, también cada palabra también, al individuo en cada momento, a la persona en cada momento. Mira, por comentar, yendo un poco al reto que lanzabas de tema de presupuestario, de si se utilizan los recursos que tenemos en TIC, o sea, claramente no, pero no, en España, según el índice 6, tenemos en inversión TIC en sanidad menos del 1%, y los países de nuestro entorno publican en torno al 3%. Luego las matemáticas son así, y totalmente de acuerdo en que con lo que hay se puede hacer mejor, siempre, pero vamos, en cualquier caso, en nuestro entorno de macroeconómico pues estamos muy por detrás, y esto es una llamada de atención que es recurrente. ¿Cómo estamos a pesar de eso? Francamente muy bien, en el sentido que los índices que comparan la informatización o el uso de las TIC en la sanidad española es muy alto, y hay índices objetivos. Bueno, hay distintos índices nacionales, hay uno internacional que es el de HIMSS y el modelo ECRAN, y resulta que España es un país bueno, con cierta tradición, pues tiene más niveles en alto igual, el segundo más de Europa y cerca de Estados Unidos, y en porcentaje mayor incluso. O sea que esto es un poco el milagro, pero es parte también de los profesionales que se dejan el alma, cierto tipo de utilización muy objetiva de recursos o muy eficiente de recursos, y es así. Entonces, por ir a la segunda parte de tu cuestión, de retos y oportunidades para nosotros. O sea, el reto es obvio, cualquier transformación, cualquier mejora tecnológica provoca los retos de forma natural. La oportunidad o el problema sería no usarlo. Entonces ahora mismo tenemos enfrente, yo he comentado antes, cierta evolución tecnológica. Habéis puesto sobre la mesa todo el tema de la inteligencia artificial. Es algo que se está aprendiendo, estamos empezando a trabajar en todos los ámbitos del ser humano. Pero el otro día, de hecho ayer me pasó un buen amigo un vídeo que está publicado en LinkedIn, y es un concurso que curiosamente se hizo en China, pero es lo de menos, no es porque allí lo hagan más, porque es universal. Entonces se hizo un concurso en el que ponía a competir un grupo de clínicos, le llamaban un grupo de élite, y ciertos programas o una instalación de inteligencia artificial entrenada con ciertos algoritmos. Y les ponían a hacer screening sobre casos reales de tumores. Y entonces resultó que venció la máquina, en el sentido que daba más fiabilidad en menos tiempo al grupo de clínicos. Entonces, esto no quiere decir nada, cada uno saca las conclusiones, pero la pega de esto es no tenerlo en cuenta. Que por supuesto significa, no, se acabó, todos los diagnósticos que los haga el Watson de turno. No así tan descarado, pero la pega es no utilizar, no aprovechar estas cosas. Es un poco como reflexión. Bueno, había alguna pregunta más que hacer, pero yo creo que podemos pasar a un turno de preguntas del público. ¿Tenéis alguna pregunta concreta para alguno? ¿Una pregunta general para los componentes de la mesa? ¿No? Entonces hago yo otra pregunta. Que ya la iniciasteis. En definitiva, ¿pero qué quiere el ciudadano de la tecnología? Es decir, y todas las tecnologías son útiles y son interesantes, porque también a veces estamos, y claro, yo sí que aquí hablo desde el punto de vista de que los presupuestos nos coartan, nos marcan, no podemos gastar mucho más de lo presupuestado, sí que es cierto que nos desviamos, en nuestro caso nos desviamos un 4 y pico, 5% del presupuesto inicial, no deberíamos, pero es así, las necesidades son las necesidades. Pero ¿qué quiere el ciudadano? A veces, desde los sistemas de salud públicos o en la privada, a veces introducimos tecnología que realmente al ciudadano le es útil, siempre toda la tecnología. Y rápido, un minuto. Hay cosas curiosísimas en eso. Voy a poner dos comentarios nada más. Hicimos una encuesta de qué esperaban, y lo que nos resolvieron, tratábamos de que fuera muy esquemático, que me traten pronto y bien. Es curioso el orden. Pronto y bien. El orden es muy curioso, porque lo primero que quieren es que le traten pronto, porque el bien casi se da por dicho. Porque afortunadamente vivimos en un país que tiene una asistencia sanitaria magnífica. Y luego, en el ámbito de la tecnología, el ciudadano tiene gradaciones.
tiene gradaciones. En un estudio de experiencia de paciente, a la tontería de enviarles un SMS de que ya tiene disponibles sus pruebas, al mismo grupo de pacientes con la misma prueba, curiosamente entre 25 y 45 años el 75% sabía que tenía esa posibilidad, y de 45 a 75 años solo el 40%. Simplemente que no se enteraban. No se enteraban. ¿Por qué? Uno, pues porque tampoco nos hemos preocupado de enseñarles, y dos, porque a lo mejor tampoco le han dado tanta importancia. Entonces, insisto y vuelvo a mi mensaje inicial de que antes de meternos en grandes proyectos con grandes inversiones, independientemente de todo lo que podamos hacer, porque los Watson y el Machine Learning y demás, eso va por otro lado, porque eso nos va a mejorar mucho el ámbito de la asistencia, pero el ámbito de la calidad de la asistencia directa. Pero en la relación con el paciente, primero habrá que investigar y preguntar qué es lo que realmente les es útil y lo que no. Y eso es lo que no sabemos, porque seguimos tomando decisiones sobre ellos. Igual, no, solo por añadir, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que la introducción que se ha hecho lo refleja, o sea, la tecnología es la del paciente, no la nuestra, esa es la gran diferencia. Pepe ha enseñado el móvil, es el mejor instrumento de copago que hay hoy en día, el móvil. La gente se gasta 1.000 euros al año, 700 en el móvil, y si utilizáramos el móvil para hacer servicios asistenciales, mejoraríamos enormemente el sistema sanitario. Nadie quiere pagar más por una aspirina, pero sí por un móvil. Aprovechémoslo. Nuestro problema es que no aprovechamos las tecnologías sociales. Y esa es una tecnología social. Y yo no me iría a los cambios estos de inteligencia artificial, parece un término de moda. Yo hice mi proyecto de fin de carrera de inteligencia artificial hace 31 años. O sea que nunca pensé que esto llegara, ¿no? María. Claro. Hay cosas más básicas, ahí está Manolo, aquí está Pepe, Jobar. El paciente es capaz de citarse él solo, el sistema es capaz de darle citas él solo. ¿Cuántos administrativos tenéis en el Marañón y en el clínico haciendo esta función? No vayamos solo a que va a desaparecer el radiólogo y el patólogo, que sí, el no intervencionista va a desaparecer, pero hagamos desaparecer funciones que enlentecen el sistema, no solo que lo agilizan, que es de lo que se trata. O sea, las admisiones se tienen que transformar en gestores de casos de pacientes. No puede ser que en el año 2019 tengamos que ir a hacer una cola para que nos den una cita. ¡Qué reto más grande de la inteligencia artificial y de Watson! Pública. No, yo lo dije hace poco en Zaragoza también, en otro debate estábamos hablando sobre la introducción de la tecnología en labores administrativas. Entonces trataba que yo una mesa redonda, luego una mesa redonda en un congreso. La mesa redonda trataba sobre las tecnologías. El congreso trataba sobre la ley de contratos públicos. Y estaba allí el que había un tal Jimeno, Feliu, que el hombre yo no le conocía, pero el hombre debe ser un gurú de esto, debe ser el gurú que ha dirigido todos los grupos de la ley. Y entonces cuando le dije yo, claro, lo que tendríamos que hacer es perder plantillas ineficientes que se pueden sustituir por esto, incluso médicos de algunas especialidades. Y me dijo él, luego a usted yo le voy a enfilar con la ley de contratos del Estado porque es mi arma. Su arma es la de amenazarnos, con hacer desaparecer, porque mi hija está estudiando medicina. Me dijo, entonces Y su mujer es médica. Sí, si nosotros queremos saber qué le va mejor al ciudadano, qué es lo que opina el ciudadano, etcétera, vamos a ser serios. Vamos a preguntar al ciudadano. Y cuando queramos saber de salud, preguntemos al ciudadano. Y cuando queramos saber de enfermedad, preguntemos a los pacientes, que están organizados también. Porque los ciudadanos, cuando pretendemos tener opinión colectiva, organizamos técnicas de representación, incluso legislación adecuada para constituir juntas de gobierno en los hospitales, órganos de participación en la sanidad, etcétera, en donde buscamos representantes de las asociaciones de vecinos,
representantes de los ayuntamientos, representantes, etc. No de los ciudadanos normales de mi barrio, o de donde tengo un club de fútbol de nosotros, que es en el Pozo del Tío Raimundo, y en Entrevías, ¿no? Y les preguntamos dónde nos es más fácil, que es en Retiro o en Salamanca, ¿no? En el distrito de Salamanca. Claro, si no nos damos cuenta de una evidencia económica, que es que la gente gasta más que proporcionalmente al incremento de renta cuando se trata de gastar en servicios sanitarios. Más. Los servicios sanitarios se comportan como un bien de lujo. Entonces tenemos una oportunidad, lo que decía Ángel, es decir, si nosotros hacemos aprovechar que se va a gastar, vamos a darle servicios sanitarios que hagan que no tengan que venir a las puertas de las urgencias. En un hospital grande de Madrid leíamos en la prensa que un día, no, en la prensa no, en el WhatsApp de los directivos, en la prensa no, que un día por la mañana, no identifico el hospital, un día en un turno de mañana habían atendido 800 urgencias. Solo en turno de mañana, de la última oleada de gripe. Pero, vamos, ¿qué es lo que puede hacer ese hospital? Como ingrese lo normal en época de gripe, que es el 15%, ¿cuántas camas tiene que tener? ¿Cuántas altas tiene que dar para no ingresar a los pacientes por ahí? Pero, ¿qué oportunidades tenemos con el móvil? Como dice Ángel, ¿qué oportunidades tenemos? Si yo estoy convencido que habrá por ahí alguien que esté ofreciendo ya medir la tensión en el móvil, sí, ¿verdad? Se puede, y la temperatura, y la diagnosticación, y el ritmo de respiración, y el ruido. Y el electro pronto. Integrarlo a la historia clínica. Integrarlo a la historia clínica. En definitiva, para acabar con una frase optimista. Yo no me acuerdo del autor, pero muy conocido. Saber que se puede, querer que se puede. Esos dos. Luego la frase sí, pero saber que se puede y querer que se pueda. Eso es un papel nuestro. 17 personas he contado en la sala yo, que son seguro, millennials. Está salvadora. Bien, con relación a la pregunta de qué quiere el ciudadano, digo que depende. Depende del estado en que se encuentra. Si es una persona que tiene gran disconfort psíquico y está consciente, está impaciente que te pasas porque le resuelvan el problema. Y da por hecho que lo vamos a hacer bien. Entonces lo que tienes mucha prisa porque le quites el dolor o porque le acortes la muerte. Si está muy pasado, le da igual, porque no es un agente activo y se deja morir y se deja caer. Y lo que espera el acompañante es que tú le protejas, le cuides y le devuelvas porque estaba inconsciente en la carretera que le había pillado un coche. Luego, la exigencia al ciudadano depende mucho del estado en el que se encuentra y de su circunstancia. Y si viene con la mujer o con la suegra en la corte, se complica mucho el problema en función de los intereses de la parte, que no siempre son los que deciden. Luego, el qué espera el ciudadano depende. Por otra parte, a mí me gusta muy poco la expresión de paciente. Esto es muy antiguo y de una mentalidad paternalista. Si estás malo, estás impaciente por resolver. Porque tendríamos que acuñar más el término de enfermo activo. No pasa nada, para las categorías que tenemos ahora, activo o pasivo, da igual. El enfermo activo se mueve por buscar una solución, comparte soluciones, aporta información e interactúa con unos y con otros. Ese es un rol que podemos desarrollar y que hoy día se puede desarrollar mucho más que antes y que en parte se hace porque también la gente se mueve, consulta por internet, consulta a otros y tira por ahí. Bien. Luego hay una barrera que antes pasó pero que no quería dejar olvidada. Hay un lujo que no nos podemos permitir, que es el de la ingenuidad. Una cosa es que ofrezcamos soluciones sencillas a problemas complejos, que es lo que podemos hacer, pero no podemos permitirnos el lujo de la ingenuidad y de resolver un problema ignorando algo muy relevante. Eso, los que hemos hecho actividad asistencial, sabemos que duele y duele muchísimo. O sea, tú no te puedes permitir el lujo hacer iatrogenia porque no sabes por dónde iba aquel vaso. Si ya había conocimiento, tú lo tienes que aplicar. Tú no puedes ignorar una variable relevante de un problema y resolverlo en un pispás. Pero los problemas en salud, no digo yo que sean iguales, pero es un poquito más complicado que resolver el que una máquina entre con un sistema asistido en una rotonda sin semáforos. Es más complejo, son multicausal. Y normalmente los profesionales sanitarios somos humildemente agnósticos.
porque sabemos que lo que hacemos al día de hoy es manifiestamente mejorable, porque están apareciendo y solemos estar abiertos a nuevas. Sino ahora viene alguien que para un viejo problema, como puede ser una apendicitis, va y lo resuelve con la paroscopia. Y a lo mejor en el futuro lo resuelve con radiocirugía sin ni siquiera necesidad de... Encantados de asumirlo. Entonces, para viejos problemas, benditas sean las nuevas soluciones en boca de quien sea viejo, nuevo, joven o como sea. Y yo, como ya viejo, que ya estoy en la época de obsolescencia programada, porque ya va a influir muy poco lo que yo diga, yo estoy muy impaciente para conocer nuevas soluciones para viejos problemas. Enfermedades conocidas, lo que antes llamábamos cáncer, ya veremos cómo lo llamamos, las infecciones, ya veremos cómo lo llamamos. Y también estoy muy impaciente por conocer nuevas soluciones para los nuevos problemas que nos hemos creado. Y ojalá me pille razonablemente bien de salud en un futuro. Pero si preguntas qué espera el paciente, que no seamos ingenuos y que resolvamos pronto con razonable tiempo. Pues muchas gracias. Yo creo que con esta frase de buscar nuevas soluciones para viejos problemas, y no solo para los viejos, sino para también los otros problemas que nos vayan surgiendo en todos los ámbitos, pero en este en el que nos encontramos, que es el tecnológico, pues que esa sea la frase, ¿no?, que resuma esta mesa. Bueno, muchas gracias a todos.